Cartas, los juegos, el patio, el reloj, el pueblo, las fiestas, el tambor y su pasión. Semana Santa vibra, se siente en la piel, y en verano la vaca nos llena de emoción. Y que la de la radio al TikTok, de la bombilla al LED, dos mundos distintos que aprenden a entender. Y que hay historias del ayer, sueños del hoy. Cuando hablamos juntos, el tiempo no pasó. El tiempo no pasó. Buenos días y bienvenidos a un episodio muy especial de Hablando de Todo, un podcast intergeneracional. Hoy nos encontramos en el aula intergeneracional de nuestro proyecto Tejiendo Lazos, un espacio único donde el pasado y el presente se encuentran, donde las historias de nuestros mayores se entrelazan con las ideas y la curiosidad de nosotros, los más jóvenes. En este episodio vamos a explorar juntos cómo era la vida en tiempos pasados y cómo esas experiencias aún pueden enseñarnos lecciones valiosas para nuestro futuro. Hoy, tanto los mayores como nosotros compartiremos nuestros pensamientos y recuerdos. Nuestros abuelos nos contarán historias de su juventud, de las tradiciones de nuestro pasado y los cambios que han vivido, lo que nos ayudará a reflexionar sobre lo que esas historias significan para ellos en el mundo de hoy. Así que si alguna vez vosotros oyentes os habéis preguntado cómo era la vida hace 50, 60 o más años, qué tipos de juegos jugaban los niños, cómo se celebraban las fiestas o qué se valoraba en tiempos pasados, quedaros con nosotros. Este será un viaje a través del tiempo, donde los recuerdos cobrarán vida y las generaciones se conectarán de una manera muy especial. Mi nombre es José Antonio, tengo 12 años y estudio en primero de la ESO. Me encanta conocer las historias del pasado y qué mejor manera de descubrirlo con todos vosotros. ¿Quién de vosotros se anima a ser el primero? Bien, pues mi primera curiosidad es ¿dónde solías jugar cuando eras pequeño? Porque hoy en día es habitual jugar con móviles, tablets, ver dibujos animados en la tele. ¿Y qué hacíais vosotros que no teníais nada de esto? Pues cuando yo era pequeño se jugaba en la calle, principalmente en la calle, porque en las escuelas no había grupos, entonces cada maestro tenía la escuela en su casa o en un lugar habilitado al efecto. La gran diferencia que había, pues en una clase éramos 40 niños o 40 niñas, porque íbamos separados, entonces los niños y las niñas. Teníamos un horario que para jugar en invierno sobre todo era muy difícil, porque el horario que teníamos en el colegio era, bueno, ahora se llama colegio, antiguamente era escuela. El horario que teníamos era de 9 por la mañana, de 9 a 12, salíamos y volvíamos de 3 a 5, con lo cual en el invierno prácticamente no teníamos horas con luz para jugar. También teníamos que los jueves por la tarde no teníamos clase, pero los sábados sí. O sea que solamente descansábamos los jueves por la tarde y los domingos. Como te he dicho, jugábamos en la calle. Aquí en Moratalla se usaba jugar, cada grupo de niños estaba en su, por decirlo de alguna manera, en su barrio. Aquí había barrios muy definidos en Moratalla, como teníamos Los Pinos, Los Bancales, la Plaza de la Iglesia, el Castillo y las Casas Nuevas. Las Casas Nuevas eran donde las que nosotros llamábamos las casas baratas, es donde ahora, para que lo conozcáis, es donde está la zona del Pepe, la zona del Alburi y toda esa calle. Eso eran las Casas Nuevas. Las casas baratas, ¿por qué se decían las casas baratas? Eran unas casas que hacían para que la gente humilde, entonces prácticamente eran todos humildes, cogían esas casas, que se decíamos las casas baratas. ¿A qué juegos jugábamos? Pues los juegos los inventábamos los propios críos, no teníamos juguetes,
Entonces no, el que tenía un juguete era, como yo que sé decirte, era el rey del mambo. Principales juegos que jugábamos, los juegos eran juegos de temporada. Había temporada que se jugaba a la bola. ¿Sabéis lo que son las canicas? Pues jugábamos a las canicas, al zompo. Había un juego muy curioso que se llamaba el bolipiola, que era el principio del tenis, podríamos llamarle. Hacíamos unas paletas de madera y entonces con un trozo de madera así le sacábamos punta por ambos sitios. Entonces con la paleta le dábamos al ese para que saltara y entonces le dábamos. Había una raya en medio y había que pasarlo al otro lado. Podríamos decir que eso es un principio del tenis. También no quiero dejar pasar que aquí en Moratalla, como ha surgido antes allí en las preguntas, que qué actividades teníamos los críos en Moratalla para jugar. Actividades ninguna, pero desde aquí quiero que lo conozcáis. A una persona que fue esencial en la juventud de Moratalla de mis tiempos, que se llama José Morata Moya. Os voy a contar un poco, me estoy yendo muy... Eso sí quiero decirlo, porque quiero que se conozca la historia de este hombre. Este hombre era un poco mayor que yo, a lo mejor me lleva 7 o 8 años. Pues él trabajaba en la serradora con su padre desde que tenía 10 o 12 años. Hacía una jornada de 12 o 14 horas diarias. Y cuando salía de la escuela, nos cogía a todos los niños que queríamos y nos llevaba a un local que no voy a decir por condiciones políticas cómo se llamaba, pero un local que nos juntaba a todos los niños y nos enseñaba, hacíamos juegos y nos enseñaba cómo eran las damas, lo conocía el juego de las damas, ajedrez. Había un juego entonces que se llamaba, que era muy famoso en la televisión, que era Cesta y Puntos, que era un juego de preguntas, igual que ahora tenéis la ESO, nosotros antes teníamos, bueno, la ESO, pues la ESO pasáis al instituto, nosotros antes teníamos en la escuela era párvulo y tampoco era GB, yo es que soy más antiguo de la GB. Nosotros llevábamos 3 libros, que era el primer grado, segundo grado y tercer grado. Y ya no sé por dónde iba, me he perdido. Bueno, sí, por José Morata Moya. Y entonces él nos cogía y nos llevaba a ese local y nos enseñaba todos los juegos, desde, como he dicho, ping-pong, ajedrez. Y después, los fines de semana y los jueves por la tarde, después de echar la jornada que echaba, que él trabajaba los sábados y los domingos, nos cogía y nos íbamos al campo de fútbol y nos enseñaba incluso a hacer atletismo, cosa que era insospechada en aquellos tiempos. Que nosotros hacíamos atletismo, corríamos, saltábamos, y como el deporte principal era el fútbol, pues enseñábamos a jugar al fútbol. Para los de mi edad, este hombre en Moratalla fue la salvación de muchos críos. Entonces no existían locales ni es que no sé si puedo decirlo, ni cosas malas donde ir. No teníamos ni eso teníamos. Entonces nos conformábamos con muy poco y gracias a él salimos adelante en ese concepto, en el atletismo, porque los juegos, ya te digo, los juegos nosotros los hacíamos en la calle y no necesitamos a nadie. Yo voy a terminar ya porque si no, no paro. Venga. Wow, qué interesante. Presiento que esta mañana lo vamos a acabar pasándolo genial. Yo soy Marina y ya que estamos hablando sobre los juegos del pasado, tengo entendido que las meriendas han cambiado mucho. Hoy día estamos acostumbrados a tomar sándwiches, patatas fritas, gusanitos y cosas como esas. ¿Qué era habitual tomar antes en la merienda?
Hola, yo me llamo Paqui, tengo 62 años y ya tengo nietos. Y veo la vida muy diferente a cuando yo era pequeña. Porque ahora abren el frigorífico y no les gusta nada, está lleno y no les gusta nada de lo que hay. Y sin en cambio antes ni preguntaban lo que iban a merendar. Venía mamá el bocadillo y de lo que se lo daba, de eso se lo comía, sin protestar en la calle. Lo que le hiciera, eso estaba bien hecho. Ahora me toca a mí. Soy Carmen María. Ya que estamos hablando de anécdotas y costumbres del pasado, puesto que estamos en el colegio, me gustaría conocer cómo fueron vuestros primeros trabajos, cómo han cambiado respecto a hoy en día y cómo fue vuestro trabajo y los distintos trabajos que había en esa época. Dicho referente, ¿puedo? Referente a los trabajos que teníamos en aquella época. Pues en aquella época, cuando éramos jóvenes y teníamos cierta edad para poder trabajar, lo primero que hacíamos pues era íbamos a coger albaricoques, que queda mucho, para sacarnos dinero para ir de fiesta. Los primeros también, antes de empezar a estudiar, íbamos a la vendimia, que mucha gente de aquí habrá ido a la vendimia, y todo eso. Y entonces, ¿me puedes repetir un poco? Sí, cómo fueron los primeros trabajos y los distintos trabajos que había y que la gente trabajaba en él. Pues la gente básicamente aquí, por lo menos en mi zona, que yo vivía en la zona de los bancales, como ha dicho Jesús, que había varias zonas, prácticamente la mayoría vivía de la agricultura y la ganadería, excepto algunas personas que, bueno, que tenían otros trabajos, como puede ser el compañero de amigo Jesús, que era el ayuntamiento, o yo también, pero vamos, básicamente era la agricultura y ganadería en lo que se trabajaba. Hoy eso ha cambiado un poco, hay algo más de industria en Moratalla y algo de turismo rural, como son las casas rurales y tal, pero básicamente en aquella época pues también la albañilería, hacíamos de peones de albañiles cuando era uno joven y tal, y así funcionaba más o menos el tema del trabajo. Soy María García Valero y tengo 67 años y yo vivía en el Cañico, que no lo ambienté antes, pero el Cañico era muy popular. He vivido en el Castillo y con 3 años me vine. Yo vivía en el Castillo y con 3 años me vine al Cañico. Luego me casé con 24 años y me bajé de mi casa 7 o 8 puertas para abajo en el patio prensero. He vivido hasta ahora que me bajé aquí bajo los lavaderos. Y yo en mi casa, hablo por experiencia de mi casa, se vivía de Francia. Y entonces cuando venía en el invierno, de la agricultura de tu tierra, o iba a la oliva, a la jornada, por ejemplo, a los alderetes de fincas, pero yo en mi casa se ha vivido de Francia. Y en el invierno ya pues, con lo de Francia y lo que iban metiendo un poco, las mujeres trabajaban nada más que en la fábrica, pues te tenías que ir administrando. ¿Y en la serradora? Y yo ya en la serradora soy mayor, pero yo mi padre era Francia, en primavera y en la vendimia. Claro, en Francia, y luego ya con ese dinero te administraba y lo que iba de aquí se iba a la oliva, sembrabas pencas, sembrabas cardo, sembrabas patatas, todo el mundo tenía su trocico, que tenía aceite para el año, patatas para el año, alubias para el año. Y entonces por la comida también, como era potaje, yo que hago muchos potajes y cosas así, mucha administración de casa, porque entonces te tenías que administrar con lo de Francia. Y ahora pues ya trabajas todos los meses, entra un dinero y la gente ya vive más diferente. Pero aquí, sí, yo tengo 67 años y joven fui a Francia. Y yo todos los trabajos que he hecho en Francia, ya después aquí en la Serradora, pero mi juventud ha sido en Francia los trabajos que he hecho. Yo la primera vez que fui a 14 años y claro, no te hacían contrato. Era que te llevaba tu padre, te ponía al principio de la renga y ale, si no podías, tu padre venía y te quitaba una uva para que te echaras para adelante y sin contrato y sin nada, pues te tiraba allí 25 o 30 días y para el pueblo. Y claro, tú no cobrabas, eso lo cogía tu padre para administrar la casa, tú era nada más que el trabajo. Es que yo con la edad que tengo, yo dinero no he cogido mío nunca. Eso mis padres luego me casaron. Y luego día que te dieran dinero para las fiestas, no, yo iba con mi padre a los albercoques ayudándole a él, no me pagaba nada. Iba a la oliva ayudándole a él. Ahí había, entonces era así, y lo de Francia me lo entregaba a mi padre.
tampoco había peña y no necesitaba el dinero que se necesita hoy. Claro, es diferente. Salía a la calle con sus padres. Es una juventud muy feliz. Por venir otra vez. Llevaba el dinero justo de un helado o de un bolso de pipa o algo, porque lo demás te lo daban tus padres y al no haber peña no había ese gasto, no necesitaba ese dinero. Pero lo que pasa es que como tus compañeros iban igual y los otros, pues tú te conformabas y eras feliz. De esa manera. A ver, cerca de María García. He vivido en Berja, cerca del bar de la Pava, muy cerca, que por cierto era mi hijo el que lo llevaba. Y entonces yo me dedicaba a las amigas a juntarnos en una casa, en otra, y jugábamos a la rayuela, a la comba y todo eso. Y entonces pues ayudaba a mis padres y me gustaba la costura, me gustaba coser. Y ya era pequeña, jovencica, muy jovencica, y me acercaba a mi abuela o a mi madre cuando estaban cosiendo, y yo eso es lo que más me gustaba, de coser. Y nada más, si no puedo contar otra cosa. Si allí en Béjar, pues si sabéis dónde es, pues los vecinos se juntaban de noche o nos juntábamos a bailar, a jugar a la baraja. Esa era nuestra... no había otra cosa. Así es que pues ya está. Nos divertíamos tanto en la calle con los amigos, yo al menos hablo por mí, y tanto me gustaba la calle, yo nací en la calle Palomar, que hoy en día cuando salgo a andar, que salgo muchas mañanas, paso siempre por esa calle. Yo nunca me voy a andar sin pasar por el Palomar, porque me da una alegría acordarme de verme yo jugar en la calle, que ya te digo que paso todos los días andando por allí, aunque me pilla lejos de casa. Yo somos dos, yo nací en la calle Palomar. Y entonces los juegos eran diferentes, porque claro, las nenas jugaban a unas cosas y los nenes a otras. Los nenes era la bola, el aro, el bote, las nenas la comba, la rayuela, en fin, era todo diferente. Jugar con las muñecas, vestir muñecas de papel. Nos comprábamos en el kiosco unas muñecas de papel y llevaban los vestidos, eran recortables, y nosotros las desnudábamos y las vestíamos. Pero sin mojarlas. Claro, si las mojabas te quedaba sin muñeca. Y nosotros le recortábamos el vestido, se lo poníamos con un cartoncito que se daba la vuelta, le ponías tus botas, tu paraguas, tu sombrero, luego le quitabas esos papeles, le ponías otro, de paseo, y esos eran nuestros juguetes. Yo soy Pedro y tengo otra curiosidad. Ahora mismo nosotros estamos estudiando por nuestro futuro y así poder descubrir a qué nos queremos dedicar, cuál es nuestro objetivo y nuestro sueño. Así que me gustaría saber cuál era uno de vuestros mayores sueños en vuestra infancia y si se ha cumplido. Buenos días, me llamo Carmen y les voy a contestar algunas cosas que tengo en mi mente, porque al ser mayor, bastante mayor que todos estos, voy a contar experiencias mías que estos no las han mencionado y me parece que es muy interesante. Antes no te decían qué quieres merendar, si no teníamos de nada, pues tenías el pan, un pan grande de 2 kilos, porque si comprabas barras se acababa muy pronto, y era pan mojado con agua, con vino y azúcar, y no había nada de nada de nada. No teníamos frigorífico, y uno de mis hijos dijo una vez: ¡jo, mamá, qué pena que no teníais frigorífico! Digo: no, hijo, la pena era que no había nada para meter al frigorífico. Y esa ha sido mi vida. Yo me crié en un campo, no he ido a la escuela nunca, y sé leer y escribir. Me he sacado mi carnet de conducir, y mi madre fue mi maestra, y mi madre no había ido nunca a la escuela, aprendió sola. ¿Queréis que os diga cómo aprendí yo a leer? Sí. Yo aprendí a leer, subía en una higuera, y mi madre en la esquina del cortijo cosiendo con las vecinas, y yo le preguntaba: mamá, no mamá, mamá, ya he llegado a la cara de las dos ellas juntas, ¿qué quiere decir? Y mi madre, que en paz descanse, decía: la L. Yo le preguntaba las dos L, la L, y así yo aprendí a leer y escribir. Hoy escribo y sé que huevo se escribe con H,
hermano también, o sea, todo un fenómeno. Más cosas, hoy me entretengo viendo mi lavadora lavar, porque como yo he ido a la acequia y no tenía jabón, ¿sabéis con qué se lavaba la mayoría de la ropa? Con una tierra que se llamaba tierra greda, que hoy en día es arcilla. Imagínate, si las no teníamos para comprar jabón, pues imagínate qué bocadillos me comería. Pero en cambio, Dios me ayudó, que mira qué desarrollada estoy. Eso es parte de mi historia. Que tengo más. Bueno, si no habla nadie, quiero decir una cosa que no se me olvide. Quiero también que los jóvenes se enteren, que yo no sé si los que aquí lo sabrán, que en el Boterón Mundial la Paca Juan Benito, que hizo mucho por los críos, porque a mí me gustaba leer, y a mi hermano ya, que mi hermano tiene 6 años más que yo, entonces ella te dejaba cuentos, si no te dejaba, tenía como una cosa que ella, es que no sé de qué familia era la Paca Juan Benito, no sé si ellos se acordarán. Eran burguillos. En el Boterón más ribica, una cosa que tenía, entonces tenía como una cocherica y allá abrió, entonces tú ibas y te dejaban cuentos, que mi hermano era locura. El Capitán Trueno, de los dibujos de antes, y entonces te los cambiaba y mi hermano, que tanto le gustaba, decía, mi hermano se llama Pascual, yo te los dejo, pero te dejo más, pues si no me los rompes, si me lo prometen. Como vivíamos al lado, yo más arriba que en el Cañico, y mi hermano estaba loco perdido, yo no se los cuento y las cosas sin contarte era porque le gustaba mucho. ¿Y te acuerdas, el Capitán Trueno, cómo arreglaban los cuentos? Y quiero que la Paca Juan Benito quede presente en el pasado, pero porque fue explícale cómo arreglaban los cuentos. Entonces ella, los cuentos que estaban en la hoja suelta, se ponía, es que arreglaba, ella era de gente de bien, pero luego los críos, ella tuvo hijos, que tuvo al lado de Don Lucas, ese que, bueno, no voy a seguirme, y los arreglaba, y a los que les tenía una manera, una dulzura, mi hermano ya estaba loca perdida, siempre estaba Yo aquí. me acuerdo. Y leía mucho, y yo también, me gustaba leer. Yo me acuerdo que Entonces, mi padre... quiero que la Paca Juan Benito quede, porque es que era todo gratis y lo que ayudó a los críos. Yo me acuerdo que mi padre tenía un almacén de construcción ahí en la carretera, y la Paca Juan Benito que tú dices estaba enfrente, en una habitación en la casa de Don Lucas, y tenía los cuentos tendidos con pinzas, en un cordel. Y tú ibas y veías que querías cambiar por 2 reales, te cambiaba uno por otro, dándole una moneda, y te dejaba otra semana para que leyeras el próximo cuento. Y el pegamento que tenía era la cola de los albaricoqueros. Sí. Cogíamos, la poníamos, la calentábamos, y entonces con eso pegábamos los cuentos con la goma de los albaricoqueros. O con masa. Ese era el pegamento que teníamos. Sí, con la masa, para hacer las cometas era agua y harina, y mojaba el papel y se quedaba pegado. Sí. Aquí donde está el colegio, aquí donde está ubicado el colegio, es donde los de los bancales veníamos a volar las cometas. Las cometas eran pues con papel y con caña, las hacíamos, las atábamos con hilo y luego las pegábamos, como han dicho, con agua y con masa. Y bueno, y nos divertíamos, pues bueno, una maravilla, haciendo cometas y volándolas desde aquí. Pero hasta la cooperativa, largo. Los mejores éramos los de los pinos. Y donde mejor se volaban las cometas era en el patio de los Llévenes. ¿Sabéis lo que es el patio de los Llévenes? Sí. Donde está ahí, pues allí subíamos a volar el mirador, eso es muy moderno. Estaba más alto. Entonces, allí volaban las cometas. No había, desde aquí hasta la cima del cerro, no había solamente, mirad los pinos que hay ahora, pues había solamente uno. Eso se repobló en el año 1973. Y había un pino solamente que se llamaba el pino el gato. Ahora me preguntaréis por qué se llamaba el pino el gato. Pues el pino el gato se llamaba por lo siguiente. ¿Vosotros sabéis lo que son los palomos deportivos? ¿Alguno ha oído de los palomos? Bueno, pues los palomos, hubo una paloma que iba con todos los palomos y se paró en ese pino. Y subió el gato y se comió la paloma. Y desde entonces ese era el pino el gato. Solamente estaba ese. Bueno, y más iba a decir otra cosa también cuando estaba ahí hablando. Vamos a ver si me acuerdo. Seguir hablando, ahora me acordaré. No sé, la memoria falla ya. Se notan de los años. Es que quiere contar una historia donde
cosas de su vida. Di tu edad, tu nombre y tu edad, por favor. Voy a ver si yo tengo dificultad para pronunciar las palabras. No te preocupes. Pues me llamo Esteban Sánchez Avellán. Nací el 29 de enero de 1931 en una cueva en el pantano de la Fuensanta en Yeste, provincia de Albacete. Me he criado y yo he pasado mucha hambre. Para adelantar, a 13 años empecé a cortar pinos en la casa Santana. Y luego no paraba de cortar pinos. Y también me dedicaba a ir a coger leña y piña en la Sierra del Buitre, en la Sierra de los Frailes, para poder ayudarle a mis padres a poder comer algo, porque yo no he hecho la escuela, pero sé un poco escribir y leer, porque mi padre me dijo, dice, te tienes que enseñar a escribir tu nombre, por lo menos, cuando vaya a la mili, por lo menos que escribas las cartas que no te puedas emplear en nadie. Esto de la Sierra del Buitre y la Sierra de los Frailes, mi vida ha sido cortando pinos. En mi casa hemos pasado mucha hambre. Me acuerdo una vez que mi madre me dice, sube al cerro cuando había habas, a ver si han tirado las cáscaras de habas y las recoge. Y cogí un montón y los coció y aquello pasemos el día. Pero yo cuando tenía ya 30 años, me fui a cortar pinos a Francia. Estuve 9 meses sin venir al pueblo. En 1961. En el 1962 me volví otra vez a cortar el pino al mismo sitio. Pero yo tenía un hermano que era refugiado político y cuando le dije, él estaba en Francia. ¿Por qué estaba en Francia? Porque cuando empezó la guerra civil, él tenía 18 años y se lo llevaron a Olió, que me acuerdo muy bien cuando empezó la guerra civil y cuando terminó, que terminó en el 1969. Y de allí para adelante fue el calvario más grande que había en el pueblo. Algunos, yo me acuerdo que en la calle Mayor, que había una carnicería, se murió un hombre de hambre y tenía un vecino que los piojos se lo comían. Eso lo he vivido yo. Sigo. En el 1962, que me fui a Francia, como repito, mi hermano subió a verme y me dice, esto no es vida. Pues entonces se ocupó de buscarme en Grenoble, en Francia, me buscó la casa, me buscó trabajo y allí hemos seguido. Yo he estado sin venir a Moratalla 32 años, miento, venía por las fiestas y he estado 40 años sin venir. Y luego, cuando me vine de Francia, me vine a Castellón de la Plana y allí con lo que había ahorrado en Francia pude comprar un trozo de terreno, me hice un chalet y entonces mi vida me cambió bastante. Estuve 20 y tantos años en Castellón de la Plana y luego cuando a los 20 años, hace 8 años que me vine a Moratalla a vivir a mi tierra, a pesar del hambre que he cogido
o que tenía y de la miseria que había, porque incluso llegó una época que en Moratalla no podíamos hablar, no podíamos oír la radio, estábamos condenados a cosas del régimen, y así pasó mi vida. Y hoy me encuentro con 94 años y gracias a mi hijo que me están sacando para adelante y les tengo que agradecer muchísimo. Gracias a vosotros por escucharme. A ti siempre que eres un ejemplo a seguir. Mira con lo que pasa y mira el parecido. ¡Qué cosas tan bonitas estamos escuchando! Soy Sofía. Es increíble poder conocer todas vuestras historias, conocer más del pasado de nuestros mayores y todo lo que podéis transmitir y enseñar con vuestras palabras. Reviviendo todos estos momentos, se me ocurre preguntar por tradiciones locales que quizás no conozcamos. ¿Recordáis alguna de ellas? Claro que sí. Había una fiesta de barrio que se llamaba la fiesta de Santa Ana, en honor a la Virgen y a la iglesia que hay en este barrio, y era muy bonita. Ahora, luego pusieron vaca, pero principalmente no era vaca, era que la gente adornaba las puertas, hacían concursos de cuerva, que era vino con azúcar y agua y melocotón, hacían concursos de migas. Todo el mundo que bajaba del pueblo podía comer, podía cenar, podía arrimarse con los amigos y se llevaban premios. El barrio que mejor lo arreglaba, incluso había primero, segundo y tercer premio, y era muy bonito. La banda de música también bajaba. Ya los últimos años incorporaron la vaquilla y yo creo que eso fue el fin de la fiesta, la verdad, porque estaba más chulo antes de poner la vaca. Y elegían a la abuela. Y de todas estas tradiciones de las que estamos hablando, ¿cuáles creéis que no se deberían perder por mucho que pase el tiempo y cambien las costumbres? Es más, ¿algunas de estas tradiciones vosotros las seguís transmitiendo a los más pequeños de vuestras familias? A ver, las tradiciones, o lo que te refieres, las fiestas, las que más se mantienen, y a mí las que mantienen en el tiempo, y a mí es de las que más me gustan, aunque me gustan las dos fiestas que hay en Moratalla, pero principalmente el tambor, los tambores. Los tambores es una fiesta que cuando éramos pequeños, cada uno en su barrio, como no había muchos tambores también, como decía este hombre, pues con una caña y dos palicos tocábamos el tambor, con una lata, y entonces tocábamos así, pero de las más centrales y tal, pues el tambor, que es una de las mejores que tenemos. Y luego está también nuestra fiesta del Santísimo Cristo del Rayo, que también es con lo que jugábamos a la vaca por ahí, que eso se ha perdido un poco ya también. Cogíamos dos cuernos de por ahí, luego estábamos deseando que nos dieran los de las vacas cuando los quitaban para jugar, incluso a veces por mi barrio en los bancales, hasta con una cabra que tenía una tía mía, que era un macho grande, pues con eso jugábamos a la vaca, nos subíamos a la reja, y básicamente son las tradiciones, bueno, las más importantes, que son nuestras fiestas más grandes, tanto el tambor como la vaca del Santo Cristo del Rayo. Había otra fiesta que todos se acordarán, que en el pueblo tenía mucha tradición, que eran los carnavales. Los carnavales, antiguamente los carnavales no consistían en desfile, no había desfile, pero había una cosa muy importante, que la gente salía siempre tapada, iba haciendo, aquí se llamaban arnerías, iban haciendo arnerías por las calles, pero la gente, todos salían tapados, no había nadie destapado. Era una fiesta muy importante en Moratalla, porque la fiesta, tenemos fama de ser el pueblo que más fiestas tiene en España, pero en fin, para nosotros eran pocas. Las fiestas, porque no se ha nombrado, vosotros no los conocéis la mayoría, las fiestas del Santo Cristo
han evolucionado mucho en el tiempo. En las fiestas antiguamente eran del 11 al 15 de junio y con 2 vacas se hacía la fiesta, con 2 vacas. Sí, es verdad que el terreno era tierra y piedra, los animales no sufrían. Después se cambiaron las fiestas al 24 al 30 de junio. Se cambiaron por la mayoría por una razón, por los albaricoques, porque los albaricoques, la recogida de albaricoques coincidía con la fiesta y entonces aquello era un auténtico desastre, sobre todo para la gente joven. Y por último, se cambiaron las fechas que tienen ahora mismo, que son del 11 al 17 de julio. Entonces se cambiaron también porque los albaricoques con los tiempos iban atrasándose, principalmente por los estudios universitarios de la gente joven, porque coincidían los exámenes finales a finales de junio con esa fecha. Entonces la fiesta estaba basada, aparte de la vaca, en la gente joven la que llevaba la fiesta para adelante, y se cambiaron. Ahora no hay motivo de mantenerla en esa fecha. Se mantienen esas fechas, pues no lo sé, porque a la gente mayor, a los jóvenes sí le viene bien, pero a la gente mayor que está trabajando fuera no les viene bien, porque las fechas que tienen, el mes de julio lo divide por 2 y mucha gente las vacaciones no puede hacerlas coincidir con las fiestas de la vaca, y para cualquier moratallero las fiestas de la vaca son sagradas. Bueno, pues, y por la temperatura, porque incluso para los animales, esa fecha es muy malo. De hecho, hace 2 años tuvieron que suspender un encierro y hacerlo más tarde, porque el ganado no podía subir con el calor que hacía por la calle. Y nosotros antes tocaba un cohete y todo el mundo salía a la calle porque pasaba la música. Ayer eran las 4 de la tarde y todo el mundo estábamos en la calle. Ahora en julio no sale nadie, porque ¿quién sale en toda la siesta con el calor que hace? Entonces yo soy partidaria de que volvieran a sus fechas iniciales, porque son mucho más sanas por la temperatura. Siguiendo con nuestro tema, a mí me gustaría saber cómo os comunicabais antes, porque ahora podemos comunicarnos desde lejos, con un mensaje por el WhatsApp o por correo electrónico. ¿Cómo lo hacíais antes? Si tenía alguna amiga que se había ido a vivir a otro pueblo o algo así, pues era por carta. Escribía la carta, la recibía a los 2 o 3 días, aunque viviera en Calasparra. Luego, para volver otra vez, gastaba otros 3 o 4 días, y ya si se había ido a vivir a Murcia, no te digo. Si se había ido a vivir a Murcia, para saber a los 3 meses, y así vivíamos. Y te voy a decir una cosa, como no conocíamos otra cosa, pues dentro de todo vivíamos a nuestra manera y a nuestro aire, vivíamos pues casi bien. Vosotros sabéis que la mayoría de los abuelicos que estamos aquí teníamos un vestido, porque entonces no se llevaban pantalones. La chica iba a llevar pantalones, no, era un vestido. Y las que teníamos hermanas siempre llevábamos los que las hermanas se habían dejado ya viejecicos y tal, y teníamos un vestido colgado detrás de la puerta del dormitorio, porque tampoco teníamos armarios, un vestido para el Santo Cristo, para el día de San Miguel y para el día de Jesucristo. Y esa era la vida que conocíamos. Ducharse, yo tenía 20 años y no me había duchado, me lavaba, pero ducharme no, porque no había ducha. En un barreño con el bote. En un barreño con agua caliente y tal. Y champú, ¿qué estás diciendo de champú? Un pedazo de jabón si tenía, y si no, pues tierra greda, que era la arcilla. Que tenía el pelo grasiento, pues te echaba un chorro vinagre. Que lo tenía seco, pues brillantina. Y así vivíamos. Y eso sí, muertecicos de hambre, que no se os olvide, que no tenía frigorífico, pero es que no había nada para guardar en el frigorífico.
Este podcast está llegando a su final, pero no me gustaría acabar sin antes lanzar una pregunta que creo que todas nos hemos hecho o nos haremos algún momento de nuestras vidas. No solo la lanzo para los abuelos, sino también para los alumnos y oyentes, que nos hará reflexionar sobre el paso del tiempo y recordar a nuestros seres más queridos. Si pudierais hablar con alguien del pasado, ¿con quién lo haríais? Yo con mi madre, porque es una cosa que hace 20 y tantos años que se murió y la tengo muy, muy presente. Y no le dije lo que le tenía que haber dicho. Mamá, te quiero y te querré y te sigo queriendo. Esas cosas se las tenía que haber dicho mucho más. Ahora os doy un consejo: no hartaros de decirle nunca a las personas que queréis te quiero. Demostrar solo siempre, que esa es la lástima que yo tengo. Mamá, te quiero. Yo también quería decirle una pregunta. Es decirle que a pesar de antes que era así, también tengo envidia de ver ahora a la gente joven cómo se desenvuelve con papeles y todo. Yo voy y necesito que me ayuden. Entonces eso también, pero yo que si ya me encuentro mayor, que si yo le pareciera a mi padre no me encontraría mayor, porque mi padre se murió con 90 y tantos años, con ganas de aprender, con ganas de decir, como tiene su cabeza bien, de preguntar de todo, siempre quería ser el primero, pero yo me quedo un poco malo, entonces me da envidia también de verlo cómo se desenvuelven con papeles, pero bueno, gracias a ellos nosotros estamos protegidos y nos ayudará a lo que necesitemos. Gracias. ¿Cuánto estamos aprendiendo esta mañana? Yo me lo estoy pasando genial. Por nuestra parte no tenemos nada más que preguntaros, pero ahora os toca a vosotros. ¿Queréis hacernos alguna pregunta? Me dirijo a los jóvenes. Como una madre no hay nada. Sí, verdad. Sí. Yo más que preguntaros, os voy a dar un consejo, aunque yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, pero en mi corta inteligencia os voy a decir: vivir la vida, no enfadaros nunca por tonterías y querer mucho a vuestra familia y respetar siempre a todos. Es un consejo. Si lo queréis, ahí está. Yo preguntaría a alguno que me quiera responder si conoce un poco la educación que había antes, las diferencias que puede haber en la educación de antes y la de ahora, porque ahora los medios que tenéis son infinitos. Antes no teníamos medios, ninguno. A ver si vosotros sabéis cuál es el medio principal que teníamos nosotros. Pues íbamos rezando en la escuela para que no nos llevábamos ningún cachete, porque lo normal era coger cachetes todos los días. A ver si alguno me podéis responder a eso. ¿La educación de antes no la conocéis? No. Bueno, pues eso es un tema que podíamos sacar otro día, porque es muy interesante, porque la diferencia de la educación de antes a la de ahora no se parece absolutamente en nada, pero en nada. Vosotros sabéis que yo tenía un maestro que cuando íbamos a la escuela por la mañana, yo tenía 5 o 6 años, cuando íbamos a la escuela por la mañana lo primero que hacía era ponernos en fila. Ya eran las 9 de la mañana y entonces nos miraba las uñas y los oídos, con lo cual si cada clase éramos 40 y tantos, cuando nos miraba las manos y los oídos a todos, se había hecho la hora del recreo, las 10:30. Entrábamos y entonces, claro, críos con 5 o 6 años y habiendo 40, lo más normal era hablar. Y si hablabas, pues ya sabías, o te ganaba un cachete por no decir otra cosa,
y si no te cogía a mano, te tiraba lo primero que pillaba en la mesa, o la regla, o las llaves, o lo que pillara. Gracias a Dios el profesor ese acabó muy mal, acabó en el manicomio, loco, como es normal. Pero con esto os quiero decir que porque con ese ejemplo podéis mirar el sistema que llevábamos nosotros. Bueno, la verdad es que eso hace más de 60 años, y el que tenéis ahora, para que apreciéis no solamente los medios, sino la forma de enseñar que hay en la actualidad a la que había entonces. Antes había un refrán que decía que la letra con sangre entra, y la verdad es que no es así. Y han dicho aquí varios que empezaron a leer y a escribir. Yo tengo un ejemplo en mi familia que es de admirar. Mi abuela Pepa, se llama María Josefa, para mí era Pepa, aprendió a leer y a escribir cuando tenía 55 años, y aprendió leyendo un libro que se lo leyó la florera de yo no sé 200 o 300 veces, porque solamente tenía ese, y aprendió a escribir fijándose en las letras del libro. Mayor ejemplo, y vosotros ahora podéis aprender a leer y a escribir hasta con el ordenador. ¿Vale? Yo recuerdo, bueno, antes de recordar los reyes, los regalos que se hacen, que se escribe infinidad de cartas, infinidad de regalos, entonces eso no se hacía. Te conformabas con lo que te traían o lo que tus padres buenamente podían comprarte. Y mi abuela, aunque hace ya muchos años, era muy lista para su época. Y los reyes que me echaba me daban una pesambre, porque cuando me levantaba por la mañana tenía una libreta y un plumier, porque ella quería que estudiara, cosa que ella que le hubiera hecho caso y sería más lista que hoy en día. Un plumier, un estuche de madera con una goma, un sacapunta y un lápiz. Y todos los años me regalaba lo mismo, pero yo no le hacía caso, a mí me gustaban más las muñecas. Y me daba una pesambre cuando llegaban los reyes y siempre veía lo mismo, ya que le hubiera hecho caso, hija. No podemos terminar sin dar las gracias a nuestros mayores por acompañarnos en este podcast Tejiendo Lazos. Hoy hemos viajado juntos a través del tiempo, explorando las tradiciones, costumbres y vivencias del pasado que tanto han marcado a nuestros abuelos. Hemos escuchado relatos que nos han abierto los ojos sobre cómo era la vida antes, sin teléfonos móviles, sin internet, pero con una conexión profunda con la familia, con los amigos. También nos había enseñado cómo era la educación, en resumen, la vida de antes. Es verdad, Pedro, es importante recordar nuestras raíces y enseñar la importancia de valorar lo que realmente importa, la convivencia, el respeto y la solidaridad, y que las costumbres de antes nos enseñen a ser más humanos. Para nosotros, a veces, parece que el mundo ha cambiado demasiado rápido, pero al escuchar a los abuelos, entendemos que esas tradiciones también nos hacen ser quienes somos. Es un recordatorio de que, aunque el tiempo pase, los valores fundamentales siguen siendo los mismos. Es cierto lo que nos cuentan nuestros abuelos. No solo nos hablan de cómo eran las cosas, sino de cómo aún podemos aprender y rescatar de esas costumbres. La tradición no es solo el pasado, es una base que nos ayuda a construir un futuro más conectado, más consciente de lo que realmente importa. En este podcast hemos visto cómo las generaciones pueden aprender unas de otras. Nosotros los jóvenes aportamos ideas nuevas y la energía para innovar, mientras que nuestros abuelos nos enseñan el valor de la historia, la paciencia y la importancia de la familia. Juntos podemos construir una sociedad que respete el pasado, pero también se atreva a mirar hacia el futuro. Y con esta reflexión cerramos este episodio tan especial. Recordemos que aunque las costumbres cambien y el tiempo pase, las historias y los valores que compartimos siempre serán los que nos conecten.
Gracias a todos por ser parte de este proyecto, por compartir vuestros recuerdos y sabiduría y por recordarnos la importancia de nuestras tradiciones. Hasta la próxima y que nunca dejemos de aprender unos de otros. Dos mundos distintos que aprenden a entender y crear historias del ayer, sueños del hoy. Cuando hablamos juntos, el tiempo no pasó.